Damos gracias a Dios por ser parte del trabajo que el Señor nos ha encomendado para compartir la bendita palabra del Señor. En la próxima semana estaremos ya en Semana Santa. El año ha transcurrido rápido y estamos ya en la primavera del 2023. Y hay tanto que hablar de la Semana Santa. Yo quiero aspirar un poco a lo alto, siempre me gusta así, aunque a medio camino tal vez lleguemos a la mitad y bueno, pero todo sea para bendición de los que nos escuchan, de los que tienen el deseo de aprender un poco de la palabra del Señor. Quiero mandar un saludo al hermano Fernando Otañez Arango. Que Dios le bendiga mucho a él y a su familia. Nos dio mucho gusto que nos visitara el domingo. En la Semana Santa podemos hablar, el inicio de la Semana Santa es con el Domingo de Ramos y la Semana Santa culmina con el Domingo de Resurrección. Y algo que podríamos llamar como la cúspide de estos eventos que son determinantes en la vida cristiana es el Viernes de Crucifixión. Y podríamos hablar mucho de todos los eventos que se dan en esta semana, los días que la Biblia registra, y podríamos hablar del lavamiento de pies de los apóstoles, podríamos hablar de la última cena, podríamos hablar de la traición de Judas, podríamos hablar de la negación de Pedro, podríamos hablar de tantos eventos del juicio injusto que se celebra contra nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hablar específicamente de las 7 palabras. No voy a mencionar todas, tal vez solo mencione la primera. Y tal vez en un resumen posterior yo pueda hablar de las demás. Pero la primera frase muy conocida en el argot cristiano, en el ámbito cristiano, es la que conocemos como la palabra de perdón, que la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el texto, para terminar de leerlo: y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. El ser humano cometió el crimen más terrible de la historia al asesinar, al matar al creador del universo. El mismo Dios que creó el universo entró al mundo y el mundo no le conoció. Los ojos pecaminosos del hombre no vieron en él la belleza ni desearon conocerlo. Qué terrible es cuando nuestra mirada no puede percibir esos valores verdaderos. Qué difícil es encontrar gente que pueda percibir, conocer, saber en el interlocutor que en esta persona hay, perdón por lo que voy a decir, conozco demasiada gente que se llama cristiana, evangélica, y no tiene un ápice de esto. Gritan a los 4 vientos que ellos no han conocido a Cristo. Qué triste es que el ser humano de la época de Cristo, por eso me llama mucho la atención cuando él da las primeras palabras a Natanael. No sé si recuerdas cuando dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era un hombre íntegro, era un hombre verdadero. Como hombre, él tenía errores, era orgulloso,
De allá puede venir algo bueno, de esa región del mundo puede venir algo bueno. Cuando nació nuestro Señor Jesús no hubo lugar para él en el mesón. Era un anticipo del tratamiento que recibiría por los seres humanos. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo. Un anticipo de la hostilidad evocada por su persona y un pronóstico de aquel clímax de la enemistad del ser humano con nuestro Señor Jesucristo que él experimentó en la cruz. El problema del ser humano no es con el ser humano. El verdadero problema del ser humano es contra Dios. La esencia del pecado es querer hacer la vida como nosotros queremos y no como debemos. Por favor, hagamos hincapié aquí. El ser humano quiere hacer la vida como él quiere y no como él debe. Por eso las catástrofes que estamos enfrentando el día de hoy, en todos los sentidos, menciono 2 o 3, ya no tenemos casi agua potable en el mundo, tenemos las peores sequías. Hace unos días murieron unos migrantes en Ciudad Juárez quemados. Las escenas son terribles, los gritos son terribles. ¿Qué nos ha pasado como especie humana? ¿Dónde está el mínimo respeto, el mínimo valor por la vida humana? El Señor Jesús se encontró con la hostilidad terrible del hombre contra su Creador, del hombre contra Cristo, que él experimentó en la cruz. Una y otra vez los enemigos de Jesús lo intentaron destruir. En los momentos de la pasión de Cristo, sus deseos fueron cumplidos, los deseos de los seres humanos perversos. Dios, no te metas en nuestra vida. Dios, déjanos hacer la vida como nosotros queremos o pensamos está bien. El Hijo de Dios se había entregado en sus manos. No le quitaron la vida. A Cristo nadie le quita la vida. Él la da y Él la vuelve a tomar, afirma su bendita palabra. El Hijo de Dios se había entregado en sus manos. Un juicio se llevó a cabo y los jueces no encontraron culpa en Él. No fue hallada culpa en Él. Sin embargo, decidieron por cobardía entregarlo a aquellas personas que insistían, aquellas personas que lo odiaban. ¿Por qué razón lo odiaban? Por una simple y sencilla razón. Había hablado la verdad. ¿Quieres tener enemigos gratis? Habla la verdad y vas a tener enemigos gratis. O dale a la gente por su lado y entonces nos llevamos la fiesta en paz. La gente gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, la obra mala se ha cumplido. Una muerte ordinaria no sería suficiente para sus detractores. Solo una muerte de intenso sufrimiento e inigualable humillación sería suficiente. Se encontró una cruz. El Señor se había clavado en el madero. Cuelga allí en silencio. Pero al momento sus labios pálidos empiezan a moverse. ¿Está llorando? ¿Estará pidiendo misericordia? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿Estará maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que está orando. Está orando. Está intercediendo con el Padre para el beneficio de sus enemigos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las primeras de las 7 frases desde la cruz lo presentan en una disposición de oración, en comunión con Dios el Padre. Qué significativo.
¿Cuánto nos enseña esta disposición? El ministerio público de Jesús. En San Lucas capítulo 3, versículo 21, nosotros podemos encontrar que Él inicia su ministerio en oración. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Inicia el ministerio con oración. Y aquí vemos que ese ministerio también cierra en oración. Claramente nos ha dejado un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Clavadas en esa cruz, sus manos ya no tocarían a los enfermos, ya no alentarían a nadie. Clavados en esos pies, en el madero, esos pies ya no andarían dispensando misericordia. Clavado a la cruz ya no enseñaría a los discípulos en palabras sencillas, con una inigualable sabiduría. ¿Cómo pues se ocupa nuestro Señor en el ministerio de la oración? ¿Qué lección tan grande nos enseña Jesucristo desde la cruz? Tal vez usted que me escucha esté limitado por la edad o por la enfermedad en su habilidad de servir al Señor. Tal vez en tiempos pasados usted fue un maestro, un evangelista, pero ahora está confinado a la cama. Sí, pero todavía está en este planeta, en este mundo. Puede ser que Dios te ha dado estos días precisamente para que se dediquen al ministerio de la oración. Tal vez logrará más a través de este ministerio de lo que ha logrado en sus ministerios pasados. Si se inclina a menospreciar el ministerio de la oración, acuérdese del Señor Jesucristo. Él oró por los demás, oró por los pecadores, aún en sus últimos momentos. Al orar por sus enemigos, Jesucristo nos enseña cómo debemos de actuar frente a aquellos que nos desean y nos hacen mal. También nos enseña que ninguno, por más malo que sea, está más allá del alcance de la oración. Si Cristo intercedió por sus homicidas, seguramente nosotros podemos interceder por cualquiera. No hay que perder la esperanza. Se ha dado por vencido al orar por aquel hombre, aquella mujer o por el hijo pródigo. Parece que están más allá del alcance de la intervención divina. Tal vez la persona por la que usted ha orado ha sido engañada por una secta satánica. Tal vez sea un incrédulo, un enemigo descarado de Cristo. Acuérdese entonces de la cruz. Acuérdese de este evento. Cristo oró por sus enemigos. Así podemos estar seguros que vale la pena orar por nuestro prójimo. Otro aspecto relacionado a esta oración de Jesús es la eficacia de la oración. Recuerda, debemos orar por nuestros amigos. Estaba hablando con el hermano Marcos y yo le decía, tanto por lo que tenemos que orar, tanto. Mira, yo he tratado de compartir un poco con la iglesia lo que a veces la manera como yo oro. Tomo a los hermanos más débiles en la fe y empiezo a orar por ellos. Pero primero yo oro por mi esposa, oro por cada uno de mis hijas. Yo no estoy seguro de la salvación de mi familia, de mi mamá, mi hermana, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, pero los llevo en oración. Pido misericordia. Si ellos están bien delante del Señor, que sigan así, que sigan fieles hasta el final. Si no, que Él trate con ellos. Y qué bueno cuando nosotros nos acordamos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, en el momento de la oración. Porque cuando estamos en oración, ¿cómo nos parecemos a Él? Cuando oramos a favor de nuestros amigos y también de nuestros enemigos,
cómo nos parecemos a Cristo. Y qué bueno cuando oramos con más intensidad, cuando sabemos que están enfermos, cuando sabemos que están desanimados, cuando sabemos que están tristes, cuando sabemos que tienen un corazón duro, cuando sabemos tantas cosas y vamos delante del Señor y hablamos con Él en oración y pedimos que tenga misericordia de ellos como ha tenido misericordia de nosotros. Otro aspecto relacionado con esta oración de Jesús es la eficacia de la oración. La intercesión de Jesús desde la cruz fue respondida de una forma poderosa y maravillosa. La respuesta se ve en la conversión de 3,000 en el día de Pentecostés. Llegó a esta conclusión en base de Hechos 3:17, cuando el apóstol Pedro dice: mas ahora, hermanos, llego a esta conclusión en base a lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 3:17, cuando menciona: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se observa que Pedro utiliza la palabra gobernantes. Se observa que Pedro utiliza la palabra ignorancia, que corresponde a la frase de nuestro Señor Jesucristo: no saben lo que hacen. Esta es pues la explicación divina de la conversión de 3,000 almas bajo un solo sermón. No fue la elocuencia del pescador con la que el apóstol habló. Pedro no lo hizo posible este acontecimiento. Fue la oración de nuestro Señor desde la cruz. Lo mismo es cierto de cada uno de nosotros. Cristo oró, intercedió por nosotros mucho antes de que nosotros creyésemos en Él. Jesús dijo en San Juan 17:20: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ayer estaba hablando con mi familia acerca del legado que nosotros hemos recibido. Después del Señor Jesucristo estuvieron los apóstoles, después los padres de la iglesia. He estado observando algunos escritos de los padres de la iglesia y después otros hermanos, y pasamos por los puritanos y pasamos por el avivamiento de la calle Azusa hasta nuestros días. Han habido hombres que yo he mencionado, de los cuales nosotros hemos aprendido la piedad. Una vez más, valgámonos del excelente ejemplo. Hagamos también intercesión por los enemigos de Dios, y si oramos en fe, también oraremos con eficacia por la salvación de los pecadores. Aproximándonos ahora a nuestro texto. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros encontramos aquí el cumplimiento de la palabra profética. ¿Cuánto supo Dios de antemano acerca de los acontecimientos de ese día? Qué completo el retrato que pintó el Espíritu Santo de la pasión de nuestro Señor. Entre otras cosas, se había predicho que el Salvador haría intercesión por los transgresores, Isaías 53:12. Esto no se refería al ministerio de Jesús a la diestra del Padre, que es cierto. Hebreos 7:25 dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claro, Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas, intercediendo por nosotros. Sin embargo, esto habla de lo que hace Cristo ahora para aquellos que creen en Él. En Isaías 53:12 se refiere a la acción de gracia que se efectuó en la hora de su crucifixión. Observemos el contexto de su intercesión por los transgresores en el texto de Isaías. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Cristo hiciera intercesión por sus enemigos es una de las
maravillosas profecías encontradas en Isaías 53. Este capítulo nos revela al menos 10 cosas acerca de la humillación y el sufrimiento del Redentor. Declaró que sería despiadado y rechazado entre los hombres, que sería varón de dolores, quebrantado en llanto, que sería herido, golpeado y castigado, que sería guiado sin resistir al matadero, que sería mudo delante de sus acusadores, que sufría no solo en las manos de los hombres, sino también en las manos de Dios. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, dice la palabra, que derramaría su alma hasta la muerte, que sería contado con los pecadores y por último, que haría intercesor por los transgresores. He ahí la profecía. Y orado por los transgresores. Hubo cumplimiento de la profecía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rogó por quienes lo estaban crucificando. Hizo intercesión para su perdón y salvación. Y aquí nos damos cuenta que Él se identifica con su pueblo. Padre, perdónalos. En ninguna otra ocasión había hecho Jesús una petición así al Padre. Nunca antes había invocado el perdón del Padre para otros. Anteriormente, Él mismo perdonó al hombre paralítico tendido en una cama. Le dijo: tus pecados te son perdonados, Mateo 9:2. A la mujer que le lavó los pies con lágrimas en la casa de Simón, le dijo: tus pecados te son perdonados, Lucas 7:48. Porque ahora pide que el Padre les perdone y no los perdona Él mismo. El perdón del pecado es prerrogativa divina. Solo Dios puede perdonar pecado. Los escribas judíos tenían razón al preguntar: ¿quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Marcos 2:7. Pero dirás que Cristo es Dios, cierto, pero también es hombre. Es el Dios hombre, es el Hijo de Dios que se convirtió en el Hijo del Hombre con el propósito específico de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Cuando Jesucristo clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, estaba en la cruz y en la cruz no podía ejercer su prerrogativa divina. Escudriña sus palabras y verá usted la perfecta precisión de la Escritura. Había dicho: el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Mateo 9:6. Sin embargo, ya no estaba en tierra, sino había sido levantado sobre la tierra. Juan 12:32, si el Hijo del Hombre no fuere levantado. Es más, en la cruz Jesús llevó a cabo la función de sustituto. El justo iba a morir por los injustos. Así fue que, estando colgado de un madero en representación nuestra, ya no estaba en el lugar de autoridad donde podía ejercer la prerrogativa de perdonar pecados, la prerrogativa divina. Es por eso que cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se identificó plenamente con su pueblo. Ya no se encontraba en la tierra con el poder y la autoridad, sino que en esa posición solo podía interceder por los pecadores de la misma forma que debemos hacer nosotros. Y aquí nos damos cuenta de la percepción divina del pecado. Bajo la economía levítica de Dios se requería una expiación por los pecados de ignorancia. Y nos damos cuenta en Levítico 5 del 15 al 16 que dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro con Y, por equivocarse en las cosas santas de Jehová. Hierro, errar, equivocarse. Hasta el dicho lo dice, es de humanos, por supuesto. ¿Cuántos no nos hemos equivocado? ¿Cuántos no hemos fallado? Pero bendita palabra de Dios, bendita palabra de Cristo. Ellos no saben lo que hacen al abandonar su matrimonio, al abandonar a sus hijos, al robar a sus patrones. Ellos
No saben lo que hacen. Ellos siembran maldición. Hemos sembrado tanta maldición. Pero desde la cruz se oyen esas preciosas palabras: Padre, perdónalos. La Escritura dice: y también cuando errareis, si no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó en adelante por vuestras edades. Si fuere pecado de equivocación con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo. Y habla del sacrificio por la equivocación. Números 15, 22 al 25. Por estas palabras de Dios fue que David oró: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos 19, 12. El pecado siempre es pecado a los ojos de Dios, aunque estemos conscientes del pecado o no. El pecado siempre es pecado a los ojos de Dios, aunque estemos conscientes del pecado o no. Los pecados de ignorancia necesitan de la expiación, tanto como los pecados conscientes. Dios es santo y nunca rebajará su criterio de la santidad a la ignorancia nuestra. La ignorancia no es inocencia. Repito, la ignorancia no es inocencia. Dios ha revelado su voluntad con claridad y plenitud en las Santas Escrituras, la Biblia, y esta está en nuestras manos, y no podemos declarar ignorancia de su contenido, sino que revelamos nuestra propia pereza. Dios ha hablado y por su palabra seremos juzgados, dice la misma palabra. Y aún así permanece la realidad de que somos ignorantes de muchas cosas. Y de muchas cosas la culpa es nuestra. Somos responsables. Aunque somos ignorantes, una norma de la ética dice que la ignorancia no exime de la responsabilidad. Y esto no minimiza la grandeza de nuestra culpabilidad. Los pecados de ignorancia necesitan del perdón de Dios, como la oración de nuestro Señor claramente demuestra. Seamos conscientes, pues, de qué tan alto es el criterio de Dios, qué tan limpio, qué tan santo, qué tan puro, de qué tan profundo es nuestra necesidad, y alabémosle por una expiación de su gran e infinita misericordia por los pecados de nosotros. El que se acerca a Él, dice su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Padre, permite que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que lleve fruto para la gloria de tu nombre. Como esta tarde oraba Ceci, no son frutos temporales, son frutos eternos. Tú eres el que salvas, porque si tú no lo haces, nadie puede hacerlo. En el nombre de Jesús.